Nunca imaginé que diría esto hasta que mi vida tomó un término inesperado. Mi nombre es Emma y yo tenemos 38 años. He estado enfermando a mi hijo Liam solo por mucho tiempo. Él es actualmente de 25 años y hemos siempre estado cerca uno al otro. A través de los altos y los bajos de la vida, cuando algo inesperado se inclinó una noche, Liam se vio deslumbrado y dijo que no se sentía bien, que había estado trabajando duro y estudiando el Odent. Él se vio deslumbrado, dijo, y gritó a tres por abajo, en mi cama, por un rato. Quería descansar. Fue una noche fría en nuestra casa. Tarda un rato para calentarse. Lo cubrí con una blanquita pesada al principio. Parecía que una madre estaba ayudando a su hijo, pero cuando me quedé cerca de él, sentí que se acercaba. Asumí que él estaba listo para calentarse. Y no le doy mucho pensamiento, pero entonces se cerró sus brazos alrededor de mí, mirándome cerca, como lo hacía cuando era más joven. Estaba un poco sorprendido, pero dejó de ser. Probablemente solo necesitaba conforto. Podía sentir su calentamiento cerca de casa, su respiración caliente. Su respiración bajaba cuando estaba allí, como si estuviera dormido. La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar mi propio sonido de corazón, lo cual era extraño, pero con conforto. No me moví para evitar que lo interrumpiera, diciéndome que era solo una madre confundiendo a su hijo. Sin embargo, después de un rato, se movió un poco más cerca de mí, bajo una blanquita pesada. Sentí que su brazo se cerraba alrededor de mí, un poco más cerrado. Y me congelé por amamento, no sabiendo qué pensar. Partió cuando quería decir algo también. Me quedé emocionado, pero otra parte de mí permaneció sin emociones. Había tensión en su cuerpo. No podía aburrirme. No estaba segura de cómo me sentía así de repente. Estaba asombrado por algo que sucedió inesperadamente. Sentí algo duro debajo de la blanquita. Mi corazón empezó a agitar. Hice un esfuerzo para que permanezca compuesto y me convenció que él era solo mi hijo. Quizás ni siquiera lo sabía. Traté 20 de las emociones que empezaban a flotar bien dentro de mí. Mientras me quedaba allí, me convencí de ello. Fue solo una palabra breve, un tiempo incómodo, que terminaría cuando pasaron los minutos. Me di cuenta de que las cosas habían cambiado, y no estaba segura de cómo Torspon Lee permaneció al lado de mí, respirando duramente. Pero pude sentir su crecida intimidad que intenté aliviar. La tensión de decir algo humoroso, pero no podía encontrar las palabras correctas. No estaba segura de qué me sentía. En el momento en que me sentí atrapada, luego Lei se movió un poco y levantó su cabeza para mirarme. Nunca había visto la gentileza y el alto tamaño antes, y eso simultáneamente dio un sentido de seguridad y tranquilidad. Ana Pan% Serol permanecientas tres, silencioso. Sus ojos parecen preguntarme si estaba bien. Intenté gritar en esperanza de que redujera la sensación de la palabra, pero simplemente profundizó mi sentido de ser. La mano de Quiet Liam permaneció sólida y cálida en mi brazo. Sus dedos se movieron, suavemente, casi inconscientemente, y pude sentir que cada toque parecía unirlo a algo dentro de Method. No podía ignorarlo, a pesar de que era una cosa tan minorita que lo trataba, para demostrar que mi corazón estaba pulsando, manteniendo un patrón de respiración regular. Simplemente me quedé allí, sintiéndome totalmente engasgado en la extraña conexión entre nosotros, inseguro de qué decir o qué hacer. Me convencí de que esto solo era una madre consolación. Su hijo, Nimin, seguía corriendo con inapropiadas cuando estábamos solos debajo del blanquillo. Sin embargo, no podía ignorarlo, a pesar de que era mi hijo. Sentí una conexión más cercana con él, mientras nos quedábamos allí,
que no podía explicar lo que había sufrido. Una sensación de repente que me detuvo, una mezcla de frío y desesperación, en la que él no aparecía a notar mi lucha. Simplemente permaneció a mi lado. Su mano se movía lentamente y consoladamente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Su respiración. Sus ojos se cerraron cada vez más. Me llevó a creer que iba a dormir, pero luego su mano se movió lentamente en mis brazos, enviando un sonido a mi espalda antes de que se abriera sus ojos y se mirara directamente a mí. Bastante no sabía su nombre. Fui capaz de conseguir las palabras, porque quería detenerme de esta manera y crear un distanciamiento, pero no podía moverme por algún motivo. Había una pregunta en sus ojos, como si él estuviera preguntando si esto era aceptable, si sentía el mismo pulso extraño que él hizo en mi corazón, y mi mente se levantó, pero no podía llevarme a retirarme de Becas. Me sentía atorada entre mi madre de Rolly Ash y las sensaciones extrañas que habían superado la tensión entre nosotros. Fue demasiado grande, como un quieto edificio de Linsham estaba suavemente descansando en mi silencio. Los dedos estirando, como si lo lavara de él también por un minuto, el mundo parecía lejos y todo. Lo que podía pensar era lo cálido que él estaba y lo que podía hacer prácticamente. Aquí está Harpy, cansada de calmarme por cerrar mis ojos y decirme a retirarme de Becas. La proximidad que sentí fue tan sorprendente y confundida, pero luego sentí que su mano se movía lentamente limpiando su hilo de cabello de mi cara. Fue tal, un gesto sencillo, pero hizo que mi corazón se doliera de maneras que Ika podía entender cuando abrí mis ojos. Vi que él estaba mirándome con tanta tenderidad y confianza, y podía ver cada pequeño detalle, incluyendo pequeños fracasos, la curva suave, la boca de Office y la forma en la que sus ojos se buscaban en mí. Podía ver que él estaba tan perdido en este momento como si yo fuera Andrómene así, suspendida en silencio, como si el tiempo hubiera parado. Me sentí atrapada en él, esta persona que tenía levantada, pero se sintió como si alguien me abrazara completamente en ese momento. Tal y como pensé que quedaría congelada en ese silencio para siempre, tomé un respiro profundo para intentar contar miedo a las emociones. Dentro de mí, esperando que no hubiera notado, «Lo siento, mamá», dijo su voz suave, lleno de incertidumbre, que no quería. Para hacer las cosas extrañas, William me evitó mirar y podía ver un hincho de color en sus cejas, como si estuviera luchando. La misma confusión que yo era, puso de vuelta un poco rompiendo la trance, quedé un rato más embarazada y dejé de moverme. Rompiendo la espalda de su cuello, esto me llevó de vuelta a la realidad, por un momento dejándome realizar cómo cerca me sentí incómoda alrededor de mi hincha por primera vez. Y un largo tiempo fue una pérdida de palabras. Le puse la mano en su espalda y sonríe un poco con la esperanza de que ayudaría a calmarme. Está bien. William está muerto, y yo vi un flash de alivio en sus ojos, como si dijera, es solo. Bueno, es solo ha sido nosotros por tanto tiempo, y probablemente solo nos sentimos un poco como la tensión. Empezó a calmarse, el timbre de la puerta sonó, y el sonido nos llevó de vuelta a la realidad, rompiendo cualquier espeluznante que hubiera sido entre nosotros, como que de repente me levanté, sintiendo mi corazón todavía corriendo, y fui a la puerta agradecida por la interrupción de la puerta, y lo abrí, y me di cuenta de que todavía tenía esa sensación del tiempo con William, porque Mark, que siempre había sido amable y alguien que podía depender de cuando necesitaba ayuda, sonrió, pero me mantuvo un poco más largo que en su boca. «Hey, Emma». Intenté reunirme en las esperanzas de que no me notara algo extraño. Su voz fue agradable cuando habló con Checkweather. «Necesitabas cualquier cosa que decidiera parar».
Puedo ayudarte con cualquier calentamiento, problemas que puedas estar sufriendo, ya que estoy asegurada de que ha sido un poco más caliente. Últimamente, tengo una sensación de alivio y me permití brevemente deslizarme. Oh, Isidón, dijo. Gracias a ti, Mark. De hecho, es un poco frío en la casa. Lo haría. Fue muy apreciado. Cuando Mark entró, tengo una sensación de Liam, observándonos desde el salón. Su calentamiento inscrutable. Cuando Mark lo mueve, mirando el calentador, me preguntó cómo las cosas estaban en casa. Nos echamos una conversación, pero seguía mirando a Liam, que quedaba limpio, y nos vimos ambos con una intensidad. Me miré de vuelta, me miré a él y a Ana. Entonces vi algo en los ojos, un brillo de algo como envidia, aunque intenté esconderlo rápidamente, pero me asustó, y me dejó preguntar si estaba sintiendo más. Que aquí para admitir, sentí su dificultad, lo que creó un nuevo nivel de tensión y teoría que estaba rompido entre intentar hacer las cosas más fáciles con Mark. Y sabiendo que Liam estaba allí, sus ojos nunca dejaban a nosotros después de unos minutos, Mark sonrió con calma, como sí responden. I felt my own heartache with that some confused confusion. Perhaps we could simply stand back and consider everything, Liam. I said gently, it's okay to feel close, but it's also okay to need space, to figure things out. He nodded slowly, but then, in a surprising move, held his head on my shoulder, just like he used to when he was younger. It felt comforting, familiarity, out with that strange edge to it that I couldn't ignore. I felt my heart softened. I put my arm around him, pulling him close, in a way that felt safe, even though I knew the questions between us weren't fully answered for the first time in a while. I felt that maybe we didn't have to have all things, whereas right now we could take a tone step at a time, figuring things out together, even if it was complicated. And as we sat there just holding on to each other, I felt a sense of calm acquired, though, that no matter what we would simple theorem between us was comforting, yet unsettling, like a feeling just beneath surface that neither of us couldn't hear. After a while, Liam lifted his head and looked at me, his face serious, Mum. His remarks lingered in the air like a question. He dared not ask aloud, and I'm not sure how to handle these sentiments without making things more difficult for us. My mind was racing as I tried to think of the right thing to say, but before I could finish, there was another knock on the door. We both jumped, but startled, and looked at each other, caught off guard. The knock was firm, almost urgent, as if the person on the floor, other side, knew something was happening in panic. I jumped up and went to the door when I opened it. Mark was there one summer, looking worried. Emma, I apologize for troubling you, but I just wanted to make sure everything was okay, because he seemed a little strange earlier. I looked back at Liam, who was observing you so intently, his face inscrutable. I attempted to speak steadily as I said, thank you, Mark, but we're all right. Have a peaceful evening. Mark gave me a quick glance before handing me over to Liam. All right, has it thoughtfully, but keep in mind that him right next door, if you need anything. I shut the door behind him and looked back at Liam, who was still observing me intently, head up and walk it slowly in my direction, and I could feel me heart pounding again. The air between us was heavy with all that was not spoken, but as soon as he got to me, has tipped his face, changing as though he was struggling with himself. Mum, he whispered softly, his voice a trembling, perhaps we shouldn't push this. Perhaps we need more time, and noted still experiencing some mixed emotions in my heart. Leon, you are correct. Both of us must consider everything. Let's take our time. He nodded as well, and we stood their way, but near like we were on that precipice
of something beyond our control. We couldn't fully describe it, but it was both an end and a beginning. Gandazi.